Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí nuevamente con un tema de historia. Recuerden que hablamos sobre el poblamiento de América y de nuestro país en particular. ¿Sí? Hablamos del hombre que venía de allá de Siberia, que entró por el estrecho de Bering, pobló América. ¿Sí? Hablamos de las cuevas que hay aquí en México, donde han encontrado restos humanos. Hablamos de las pinturas rupestres, hablamos también de los cultivos. Bueno, pues ahora para cerrar con broche de oro, ahora vamos a ver reflexiones sobre esta etapa. ¿Sí? Reflexiones. Entonces vamos a reflexionar acerca de lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, entonces empezamos con tu libro. Temas para reflexionar. Bueno, niños, aquí en los temas para reflexionar, vamos a hablar primeramente de las pinturas rupestres. Ustedes ya bien saben que las pinturas rupestres, ¿verdad? Pinturas rupestres, ¿verdad? Como que se parecen, ¿verdad? Cuando una persona dice, ya está muy grande, decimos está muy ruca, pero ustedes son rupestres porque son de hace mucho tiempo, ¿sí? Las pinturas rupestres fueron muy importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno ahí se da cuenta de lo que hace mucho tiempo ellos pintaban sus actividades, lo que hacían diariamente, ¿sí? Entonces, por eso es que hoy en día sabemos mucho de lo que hacían esas tribus, esas aldeas que vivían en aquel entonces aquí en nuestro país y de las primeras que llegaron, ¿sí? A ver, hay algunas regiones como Aguascalientes, por ejemplo. Aguascalientes. Morelos, así como yo que estoy vestido de Morelos. Guerrero. Y principalmente Baja California. Recuerden que ahí han encontrado, ¿verdad? Ahí vivían grupos nómadas que andaban de un lugar para otro. Recuerden, hicieron pinturas rupestres ahí, recuerden. Sí, como ahí en las cuevas que vimos ahí, que la paila y que de la Candelaria, ¿ah? Llamadas así. ¿Por qué son llamadas así? Sí, porque fueron pintadas sobre rocas. Ah, ¿verdad? No es porque eran rucas, es porque eran rocas. En lugar de U, quítenle la U y póngale O. Rocas rupestres quiere decir pinturas pintadas en rocas, ¿sí? No es que estuvieran rucas, bueno, también están rucas, ¿verdad? Bueno, entonces, si nosotros sabemos que pintaban en rocas en sus cuevas, es por eso que le llaman rupestres. Bueno, colores, ustedes dirán, ¿y cómo pintaban? A ver, ¿de dónde agarraban los colores? Si antes no había colores, no vendían, no iban a la tienda, no iban a la tienda a comprar colores, ¿verdad? No, nos decían, oiga, me da unas pinturas de como la que, a ver, su catálogo. No, no había nada de eso. Entonces, ¿cómo es que pintaban? ¿Sí? Bueno, ellos pintaban, fíjese bien, pues agarraban de la naturaleza, todo era natural, ¿sí? Los colores, por ejemplo, rojo, ¿sí? El rojo, dice, y el ocre lo obtenían de minerales y vegetales molidos. Por ejemplo, ¿cómo es eso de vegetales molidos? O sea, de plantas, las molían con una piedra, ¿sí? Y eso les daba el color para poder pintar, ya sea de plantas, de rosas, por ejemplo, de pétalos de algunas plantas, incluso algunos animalitos, ¿verdad? Hay unos animalitos que le llaman la cochinilla. Si ese animalito, tira un orín, ¿sí? Que cuando nosotros lo tocamos, tira el orín y es un orín rojo. Muchos también de ahí sacaban algunas pinturas también. Entonces, pero ahí también mezclaban los minerales que tenían con vegetales y los molían. ¿Sí? Minerales, quiere decir los de las minas. Los molían, los revolvían, los mezclaban, no se dice revolver, los mezclaban con grasas de animales.
¿sí? Había animalitos que le quitaban la grasa y con eso lo revolvían y ya podían hacer unas pinturas. O también agarraban de los árboles las resinas. ¿Sí saben qué son las resinas? ¿Sí? Las resinas de los árboles, pues son, no sé si ustedes han visto que cuando a un árbol, le ponemos así con un cuchillo, con un machete, luego se salga algo espeso, salga algo blanco, ¿verdad? Esa es la resina que tienen los árboles, ¿verdad? Que es como si fuera la sangre de nosotros. Para ellos se llama resina de los árboles. Y con agua lo revolvían también y hacían otros colores, ¿sí? Ellos ocupaban sus manos, o sea, no ocupaban brochas como nosotros, ¿verdad? Ahora, con sus deditos así, empezaban a, a, este, a pintar. También restos de carbón, lo negro, por ejemplo, nosotros usamos lápiz. El lápiz también tiene la puntita, en la puntita del lápiz, por ejemplo, miren este lápiz, ¿sí? Aquí en la puntita tiene un carbón que se llama grafito, ¿sí? Todos los lápiz tienen esta punta, está acá, tienen un carbón que se llama grafito. Y en aquel entonces había carbón natural, también había grafito natural, y con eso pintaban también, utilizaban pinceles también, como eran gises. Bueno, también utilizaban pinceles, se llama eso, había brochas, claro, pequeñas brochitas, ellos por ellos los amarraban y hacían con los pelos de los animales que cazaban, los juntaban, los amarraban y hacían sus brochitas también, ¿sí? Entonces, como ellos también podían construir sus propias brochas, ¿sí? Brochas hechos de manera natural de animales. Muchos dicen, a ver, ¿para qué pintaban? ¿Para qué eran las pinturas rupestres? Existen dos teorías, ¿sí? Dos teorías. Una dice que ellos pintaban porque tenía un origen ritual. ¿Qué es eso de ritual? Ritual quiere decir es una creencia, ¿sí? Son creencias. Los ritos son acciones que nosotros hacemos como que nos dan una creencia, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver cuáles algunos ritos que conocemos, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, por ejemplo, ¿sí? Cuando vamos a la iglesia, a veces hacemos varios rituales ahí, o sea, varias creencias. Por ejemplo, a veces nos persignamos, ¿eh? Al persignarnos decimos que estamos diciendo que estamos respetando algo, ¿sí? Estamos respetando algo. Cuando damos la mano, por ejemplo, le damos la paz, por ejemplo, es otro ritual, ¿sí? Otro ritual, o sea, recuerden que los rituales son creencias. Cuando tomamos la hostia, por ejemplo, decimos que hacemos la comunión, que estamos juntos todos, ¿verdad? Cuando hacemos la primera comunión, ¿sí? Es otro ritual, es una creencia. Cuando hacemos, por ejemplo, cuando nos levantamos, muchos dicen que hay que levantarse con el pie derecho para que nos salgan bien las cosas. Es otra creencia, es un ritual, ¿sí? También es un ritual. Entonces, en la vida existen muchos rituales. Cuando encendemos una veladora, por ejemplo, y nos las ponemos, las tallamos por aquí, pues es otro ritual, es otra creencia. Hay gente que agarra un huevo y se lo pone aquí así, luego lo echa en un vaso, dice que para ver la suerte, pues es otro ritual. Entonces, los de antes, los que vivían en las cuevas, en las pinturas rupestres, ellos dicen que hacían las pinturas como un ritual. ¿Para qué? Para que les fuera bien en las cosechas, por ejemplo, para que les fuera bien en la cacería, para que cazaran bien, no les fallara, porque sí, a veces perdían la vida, muchas personas que se dedicaban a la pesca, por ejemplo, a veces se los comía algún cocodrilo por ahí, o un tiburón, para que no les pasara eso, se protegían según haciendo rituales. Y uno de ellos eran las pinturas rupestres, según es lo que dicen algunos. Otros dicen que no,
que era por la cacería que hacían ellos y les gustaba pintar, ellos lo que cazaban, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, esas imágenes tenían función ritual, comunicar a los seres humanos sus antepasados con los espíritus, ¿sí? Sobrenatural. O sea, ellos creían que con estos, ¿verdad? Con estas imágenes, ¿sí? Ellos se conectaban con sus antepasados, ¿ah? ¿Cómo, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo es estos países? A ver, yo no le entiendo cómo eso de que se comunicaban con sus antepasados. Sí, ellos creían que con esa forma también de estar pintando, ya decían, no, pues es lo que hacían nuestros abuelos, lo que hacían nuestros antepasados de hace mucho tiempo, para que nos vaya bien. Entonces decían que eran los espíritus que llegaban y venían acá y a estar con nosotros y a protegernos. Era algo espiritual por eso. Y entonces era algo que se respetaba, como algo religioso también, ¿sí? Entonces, eso fue lo espiritual, ¿sí? También, otras decían que, en cambio, planteaban otras cosas, ¿sí? Que eran ideas de la caza y de la guerra, es decir, actividades cotidianas de nuestros antepasados. Aquí vemos, por ejemplo, miren, vemos aquí unas pinturas rupestres que en la cueva, una cueva pintada, ¿sí? ¿Sí? La cueva pintada se llamaba el lugar, dice que tiene aproximadamente 7500 años, ¿ven? En la Sierra de San Francisco, Baja California Sur. Allá en Baja California Sur existe vean pintura rupestre, vean que aquí vemos aquí, miren que están unas personas alzando las manos en forma de ritual, es un ritual. Cuando nosotros también hacemos eso, cuando levantamos las manos, por ejemplo, y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, bueno, ese es un ritual y así hacemos las manos, vean. Ellos también hacían lo mismo, miren, haciendo ese ritual. Y aquí vemos nosotros el de rojo, vean, de rojo vemos aquí que está como un venado, ¿sí? Una cacería. Entonces aquí están diciendo algo de una cacería, que les fuera bien en la cacería. Entonces eso era lo que más o menos señalaba ese ritual, ¿verdad? Que siguiéramos con, para que nos fuera bien, era como diciendo, es como un amuleto, ¿verdad? Un amuleto que decían para que nos vaya bien en todo esto, ¿sí? Bueno, entonces decimos que siempre tenía un significado todo lo que ellos hacían. Bueno, entonces fue el caso de las pinturas rupestres, ¿sí? Continuamos con las pinturas rupestres, ¿sí? Y vamos a ver ahora, ¿sí? Vamos a ver ahora otras pinturas rupestres, miren, aquí están. Aquí vemos otra, miren, igual. Vemos a un hombre que está ahí. Vemos que están haciendo algo, ¿sí? Señalaban muchas cosas, vean. Ellos pintaban, como les decía, con vegetales, con cosas de animales, también bueno, ahora sí, unas pinturas rupestres, decíamos que eso pasó en Aridoamérica, en Mesoamérica y en Oasis América también, ¿sí? Entonces, eso fue lo que podemos aprender. Ahora, ¿qué podemos decir del maíz? La importancia del cultivo del maíz también fue muy importante, ¿sí? Porque hasta hoy el maíz es la mayor dieta de los mexicanos, ¿sí? La mayor dieta de los mexicanos, que es pues, el maíz, ¿sí? El maíz, se compone de alimentos preparados con maíz, como hoy en día, por ejemplo, también como antes, pues hacían las tortillas, vean, las tortillas, los tamales tan ricos que hay ahorita con este frío, se nos antojan los tamales,
el atolito bien calientito de masa, ¿verdad? Que a veces también le dan a los enfermitos, el atole, el pozole sabroso también, pero que contiene mucha grasita, ¿verdad? Entonces el pozole que también lo hacían, entre otros. Y también la domesticación de este cereal, se llama domesticación porque acuérdense que la palabra domesticación se dice que es doméstico, que sí que se fue a la casa, nuestra casa, no de cacería, a nuestra casa. Entonces se transformó en agricultura, se transformó ya en un cereal importante que lo sembrábamos ya, ¿sí? Entonces, y que eso hizo que los grupos nómadas se volvieran sedentarios también. Acuérdense que el maíz, cuando ellos empezaron a sembrar, se volvieron sedentarios. Y el cultivo de maíz también fue sustento por pueblos mesoamericanos. Se convirtió en un culto, incluso, ¿por qué culto? ¿Qué quiere decir culto? Culto quiere decir como se volvió el maíz como algo sagrado, ¿sí? Fue algo sagrado el maíz. Entonces lo convirtieron este alimento algo muy sagrado. Incluso había un dios del maíz, el Huehueteotl, parece que se llamaba el dios del maíz, ¿sí? El Huehueteotl. Y entonces demuestra su adoración. Ah, está, perdón, el dios Centeotl, perdón, no es Huehueteotl, Centeotl, acuérdense, Centeotl, de sentarse a verlos, el maíz, a ver, sentado viendo el maíz, Centeotl, ¿verdad? Centeotl, sentado viendo el maíz. Bueno, es un dios, ¿no es cierto? Este es un dios de los mexicas, Centeotl. Dice, la historia de Popol Vuh entre los mayas, acuérdense que había unas historias que se contaban en un libro que se hizo desde mucho tiempo, el Popol Vuh, se llamaba Popol, no sé por qué le pusieron Popol Vuh, se hacía popó a lo mejor, ahí, como era un libro, ¿no es cierto? Era Popol Vuh porque era algo sagrado también para ellos, es algo que los guiaba, veían entre los mayas, narra cómo los dioses crearon la humanidad, dice ahí que crearon la humanidad, ¿verdad? Y también hay historias acerca del maíz, ¿sí? Del maíz. Entonces el maíz tuvo hasta su dios, ¿sí? Centeotl, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, una planta de maíz, vean, que también en una cueva de las pinturas rupestres ya decían que los hombres, muchos le llamaban incluso los hombres del maíz, vean, ahí vemos un sapito que está ahí haciendo algo, no sé qué significará. Esta dice la parte esencial de la alimentación del pueblo mexicano. Esta fue la parte bien importante de nuestro pueblo, ¿sí? Entonces, pues, los pueblos, igual que el frijol, por ejemplo, la calabaza, mucho la papa, pero la papa ya más al sur, allá en los Chile, en Bolivia, en toda esa parte se utiliza mucho la papa. Aquí en México normalmente casi no. En aquel entonces nada más era más el maíz, el frijol, la calabaza, ¿sí? Dice, actualmente existen varias especies de maíz con las que se elaboran diferentes platillos en la cocina mexicana. Algunos se mezclan con tradiciones prehispánicas. Busca información sobre recetas de cocina prehispánica y selecciona la que utilice el maíz como ingrediente principal. Es que van a elaborar un cartel. Bueno, eso no lo vamos a hacer. Bien, nada más vamos a buscar. Sí, vamos a buscar algunas que se relacionen con el maíz, algunos guisados de hace mucho tiempo, que se utilizaban el maíz. Dice, acerca del cultivo del maíz, dice, su importancia en la alimentación. Pregunta a tu maestro por el siguiente libro que se encuentra en la biblioteca escolar Tomás Sánchez Chable, El cultivo del maíz. Bueno, pues ya no podemos ir ahorita a la biblioteca, ¿verdad? Pero sí, como tarea, me van a buscar ustedes algunas comidas, unas 10 comidas prehispánicas, comidas que se hace de mucho tiempo ya, se estaban haciendo, a ver si hacían con maíz. A ver, ustedes me van a hacer una lista de qué es lo que se hacía con el maíz. ¿Qué comidas? Miren, aquí había un cofre de piedra
que era el Tepetlacalle, con detalles relativos al maíz. Vean que esto hicieron algo así, miren, para que no se olvidara lo del maíz. Hicieron esta piedra tallada con dibujos o de relieves, se llaman relieves, no son dibujos, se llaman relieves, ¿verdad? Se llaman relieves porque lo dibujan en la piedra así con un cincel y le van formando el maíz. Miren, una piedrota que se llama Tepetlacalle, Tepe, como si fuera tapete, Tepetlacalle, Tepetlacalle, acuérdense, Tepetlacalle, ya es un poquito difícil de pronunciar. Bueno, lo que aprendí, dice, y aquí terminamos ya con los, el cultivo del maíz y las temas para... Bueno, niños, creo que eso ha sido todo. Entonces, de aquí, nada más te voy a encargar dos tareas sencillitas. Vas a buscar 10 comidas que se hagan con maíz, ¿sí? Y que tengan que sea de hace mucho tiempo. Te voy a ayudar con unos. Por ejemplo, el tamal. El tamal se hace con maíz, ¿sí? Entonces le vamos a poner ahí tamal. ¿Cómo es el tamal? Pues es un alimento que se hace con maíz, que lleva carne adentro, lleva chile, lleva se hace con papatla de plátano, se envuelve, se mete. Bueno, entonces más o menos así, son 10 alimentos que se hagan con maíz, porque era importante el maíz para nuestros antepasados, ¿verdad? Por eso hasta un dios tenían. Esa sería la primera tarea, 10 comidas típicas con maíz. Y la siguiente tarea, aunque ya ustedes algunos ya me la hicieron, la van a volver a hacer, van a buscar en el internet algunas, le van a poner allí pinturas rupestres prehispánicas, así, pinturas rupestres prehispánicas, así, pinturas rupestres prehispánicas. ¿Qué quiere decir esto? Pinturas rupestres quiere decir pinturas en roca prehispánicas. Quiere decir la palabra pre significa antes. Y hispánicas quiere decir españoles. Españoles. ¿Qué quiere decir entonces? Que van a buscar pinturas rupestres prehispánicas, o sea, antes que llegaran los españoles aquí a México, ¿sí? Entonces van a elegir una, la pueden cortar si quieren, ¿sí? La pueden imprimir o la pueden dibujar ustedes si quieren, ¿sí? La pegan en su cuaderno, ¿sí? La pegan en su cuaderno y abajito de la hojita le van a poner qué significa esa pintura rupestre. Debe ser prehispánica, ¿sí? No cualquier pintura, porque hay pinturas rupestres allá de España, por ejemplo, de Inglaterra, o sea, lo que es el continente europeo, hay también en África, hay en Asia. No, yo no quiero ni de Asia, ni de África, ni de Europa. Queremos pinturas rupestres prehispánicas, quiere decir antes de que llegaran los españoles aquí en México, o aquí en América, prehispánicas. Entonces van a elegir una, la van a cortar, la van a pegar y le van a escribir qué significado tiene esa pintura rupestre. ¿Qué significa? Que a lo mejor es la casa del animal, a lo mejor es un ritual, como decíamos, una costumbre, ¿sí? Una costumbre que se hace mucho tiempo, es una creencia, ritual, recuerden, dijimos que es una creencia. Entonces, así es como le van a poner, a ver, espero que encuentren algunas y me las dibujen o me las recorten y le pongan abajo qué significa. Bueno, niños, esto ha sido todo con esta bonita materia de historia. Y con esto cerramos el bloque número 1 del mes
de septiembre. Y vamos a iniciar ya la siguiente semana, ya con el bloque número 2. Bueno, háganlo bien y esperemos que le hayan entendido. Bueno, chao. Adiós. Adiós.